Bien. Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana 4, semana de integración. Bueno, el día de hoy vamos a retomar aquellos elementos que nos quedaron pendientes de abordar, que en este caso, muy concretamente, fue el foro de integración, que es el mejor avance científico. Sin embargo, pues bueno, antes de ello, bueno, solamente recordar que en este sentido el objetivo de nuestra sesión o de este espacio es revisar y comentar, en este caso, el proyecto integrador y el foro de integración. Recordar nuestras reglas de etiqueta, que para participar en estos espacios siempre bajo las reglas de etiqueta, dirigiéndonos a los demás de manera clara, respetuosa y asertiva. Bueno, en ese sentido no me enfocaré tanto si alguien tuviera alguna pregunta, en este caso Ame, algo en particular que quieras que abordemos de la, actividad del proyecto integrador. Si gustas abrir tu micrófono, lo puedes hacer a través del chat. Bueno, si estás en condiciones, si no te es posible, voy a retomar un poco lo que es la actividad, la cual nos pide elegir un tema que me interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Si me pusiera yo en ese sentido, por ejemplo, de, bueno, a ver, profe, ¿cómo, bueno, en este caso usted asesor, qué hay que hacer? Pues tendríamos que, como yo les decía, o lo que hemos visto a lo largo de este módulo, pues no se trata solamente de la relación entre premisas y conclusiones, sino que es muy importante de dónde obtenemos nuestra información para que esta precisamente sea retomada, recuperada y con ella podamos construir nuestros textos argumentativos o nuestros ensayos. En ese sentido, pues, no es un problema, pero es algo que me interesa de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo en este momento, que es precisamente la producción de textos argumentativos escritos en estudiantes de 10º grado. Ese sería a mí mi tema, ¿sale? No porque ustedes sean de 10º grado, sino porque me interesa saber acerca de qué se ha investigado en ese sentido, acerca de la producción de textos argumentativos, es decir, qué nos dicen los especialistas, qué nos dice la ciencia. Y pues en ese sentido, pues bueno, yo recupero en ese sentido este texto, que nos podría ayudar a identificar un poco la información que nos ofrece, los argumentos que nos ofrece, y en función de ello nosotros construir nuestros propios textos argumentativos. En ese sentido, para mí, ¿cuál sería la temática? ¿No? La temática sería construcción de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria. ¿Sale? Ese sería, pues, mi tema. En ese sentido, pues, habría que también recuperar la problemática. Buenas tardes. Pero sí, gracias, Ame. Si tienes alguna duda o te has atorado en algo, tanto ya sea en la actividad integradora o en en el proyecto integrador como en el foro de integración, dime, puedes abrir tu micrófono o bien puedes escribirlo a través del chat, ¿sale? Bueno, en ese sentido, piensa cómo el tema tiene repercusiones en el ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. ¿Sale? Acuérdense que el problema de investigación es un reto cognitivo, que es precisamente qué necesito yo conocer, o precisamente mi pregunta es ¿cuáles son los factores que permiten que un estudiante de prepa pueda construir o elaborar textos argumentativos? ¿Vale? Y esa podría ser mi pregunta de investigación, es la que me va a guiar. ¿Sale? En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema.
Estamos hablando de mí, ¿no? O sea, si yo me pusiera en el sentido de yo tengo que hacer esta actividad, ¿qué tengo que hacer? Pues porque es importante que se realicen este tipo, por ejemplo, de investigaciones. Investigar acerca de los factores y condiciones que posibilitan la elaboración de textos argumentativos permitiría implementar estrategias y ejercicios adecuados para que los estudiantes aprendan a realizar dichos textos. Eso es importante, esa es la importancia, eso es la, ustedes se fijan, ahí estoy, no tengo que poner mucho choro, aquí nada más, o como decimos por ahí, mucho choro, o mucho texto. El punto es la idea que permita justificar cuál sería la importancia, a quién beneficiaría, en ese sentido sería al sector estudiantil de preparatoria el que se vería beneficiado. Escribe la hipótesis sobre la que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Bueno, este no es tan al azar, este sí requiere que nosotros nos hayamos metido ya en el ejercicio de la búsqueda de información. En ese aspecto, lo único que podemos decir hasta el momento es que precisamente yo seleccioné estos dos textos. ¿Por qué? Porque pueden ser un ejemplo de que tú no tienes que recuperar toda la información. Es un ejercicio, pero es un ejercicio que tiene una estructura, tiene una finalidad y el cual debe de llevarse a cabo mediante cierto proceso. En ese sentido, lo que importa de este ejercicio básicamente es uno, que tú te introduzcas en la información y a través de ella tú puedas precisamente identificar, uno, que la fuente de información es confiable. Y en este caso, confiable en el sentido de que fue producto de la opinión de un especialista, de un ejercicio o es un producto de investigación, etcétera. ¿Sale? Y en el siguiente, pues bueno, que cuenta con el respaldo en ese sentido de autores y en su proceso mismo de la construcción de la bibliografía y de investigaciones que sustentan lo que él dice, ¿sale? Porque es precisamente la idea de que si nosotros queremos tener calidad en nuestros argumentos, a su vez también debemos de tener calidad nosotros en el material con el cual vamos a construir nuestro texto. Entonces, en ese sentido, ustedes, o en este caso, podemos identificar que nos dice el proyecto integrador como experiencia didáctica en la formación de ingeniería informática en la Universidad de Holguín. Producción de textos argumentativos escritos en estudiantes de 10º grado. Nos aparecen dos autores, Alexis Bolívar Romero y Rocío Montenegro de la Rosa. Nos dicen que pues, es un artículo que ha sido aceptado en el 2012 y pues bueno, nos dice que la revista se llama Escenarios, está en el volumen 10, en el número 2, en el periodo julio-diciembre de 2012 y aparece en las páginas de la 92 a la 103. Entonces, esto nos permite precisamente decir, órale, si es un texto que yo me puedo confiar en él. ¿Por qué? Porque aparece en una revista. 2, es producto de una investigación. Aquí nos dice, pues bueno, quiénes son estos investigadores. Y por el otro lado también puedo identificar qué hay en este caso, en este resumen. El presente artículo condensa los resultados de una investigación cuantitativa de diseño. Si ustedes se fijan, esto es importante, sobre todo porque aunque yo no voy a ser, aunque yo no sea biólogo, o aunque ya no sea físico, o aunque yo no sea politólogo, el hecho de saber desde dónde voy a hablar, porque yo leí en mis fuentes que desde ahí están elaboradas. Si ustedes se fijan, este es uno de los elementos que debemos identificar. ¿Desde dónde fue hecha esta investigación? Uno es una investigación cuantitativa, con un diseño cuasi experimental. ¿Sale? Esto nos sirve porque en algún momento nos lo van a pedir en nuestra actividad. Después dice, ¿cuál se centró su interés en el mejoramiento de la producción textual argumentativa en estudiantes de 10º grado de una institución oficial, quienes evidenciaban dificultades al momento de producir este tipo de textos? La revisión del corpus teórico condujo a establecer la importancia de la escritura como proceso, acompañada de la evaluación formativa y el aprendizaje cooperativo como elementos fundamentales para obtener los resultados esperados. Entonces, aquí está precisamente la hipótesis de esta investigación.
Esta es la hipótesis de esta investigación. De otra parte, la valoración de la enseñanza del aprendizaje de producción textual permitió establecer que las estudiantes ven la escritura como una tarea muy compleja y que no tienen claridad sobre lo que es un texto argumentativo. Además, que la gran mayoría de los docentes reconoce su poco dominio sobre el tema. A partir de los resultados de esas actividades previas, surgió la necesidad de diseñar estrategias didáctica encaminada al fortalecimiento de la producción textual, fundamentada en la escritura como proceso en la evaluación formativa y el aprendizaje cooperativo, con el fin de dar solución a la problemática existente. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la estrategia didáctica permitieron evidenciar un progreso significativo de las estudiantes del grupo experimental. Se puede concluir que la estrategia didáctica propuesta por las investigadoras puede dar resultados óptimos si se aplica de forma continua y sistemática. ¿Sale? Entonces, aquí nos platica todo lo que, en pequeño, todo lo que va a contener la investigación. De tal manera que, si a nosotros, por ejemplo, yo nomás les estoy mostrando un ejemplo de, pues bueno, en el sentido propio de lo que hacíamos de otras veces, cada uno de nosotros, en función del tema y el problema que tenga o la pregunta de investigación que tenga, debe de buscar información, ¿sale? Porque en función de esa información es como vamos a dar respuesta a nuestra pregunta y le vamos a dar cuerpo a nuestro ensayo. Tuve otro, en función de lo que estamos hablando, precisamente en la construcción de textos argumentativos, encontré este otro texto. Este se llama Introducción, enseñar a argumentar, un desafío para la escuela actual. Es también de dos autores, Ana Camps y Joaquín Dols. Nos dice que este es un estudio monográfico, y que, pues bueno, lo ve en torno de la ética del ciudadano moderno. Dice que aquí nos dice que ya hay autores que desde 1958 se han preocupado por esta problemática de la argumentación. Dice en este caso que desde la retórica se han hecho este tipo de estudios, la nueva retórica, y dice que más recientes educadores y profesores. Su importancia en todos los dominios de su vida es comúnmente reconocida. Por ello, el dominio de la argumentación empieza a ser hoy un objetivo de enseñanza en los programas de primaria y secundaria. ¿Sale? Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta que este es un texto diferente. Diferente porque no es producto literalmente de una investigación. Aunque vamos a encontrar en este caso que existen un trabajo, por ejemplo, de fondo de investigación, porque nos vamos a dar cuenta de que hay referencias bibliográficas desde las cuales nos dicen a dónde podemos recurrir para más información, ¿sale? Nosotros podemos identificar que en términos concretos este texto nos puede dar o podemos extraer de él algunas ideas o información que nos permita precisamente construir nuestros textos argumentativos. ¿Sale? Bien. Perdón, si de repente me escucho trabado, me dices, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, ¿qué hacer después de recuperar estos textos? Aquí, pues bueno, si ya lo hiciste, si ya lo recuperaste, ya lo integraste a tu ensayo y fuiste recuperando tus referencias bibliográficas, es correcto. Pero lo ideal es, conforme lo fuimos viendo en el módulo, es que una vez que tú busques tus fuentes de información, de esa lectura que tú haces de cada una de estas, puedas tú elaborar una ficha de análisis, ¿sale? Esta ficha de análisis nos va a permitir precisamente hacer o apropiarnos correctamente de ese texto que nosotros tenemos ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí lo que nosotros deberíamos de hacer en cada uno de los casos es recuperar la información, primero bibliográfica y después los elementos que queramos recuperar de ellos. Bueno, voy a apagar tantito la cámara para que no se me tapen ciertos elementos. Bueno, tenemos que, vamos a hacer de acá. Para hacer nuestra ficha bibliográfica, ¿sale? Pues bueno, ¿qué es este? Pues en este caso es un artículo de investigación.
Ficha bibliográfica. Recuerden que depende del sistema de citación, ¿sale? Nosotros, el que regularmente usamos, o que usamos acá en Prepa en Línea C, es el autor, título, autor, título, editorial, lugar, año y página, ¿sale? Bueno, para que se acuerden, si se les olvida, es paleta al revés, ¿sale? Bueno, en ese sentido que hay que recuperar, ¿quiénes son los autores? Tenemos dos, Bolívar, Romero, Alexis. Y Montenegro de la Rosa, Rocío. ¿Sale? Ellos son los autores. ¿Qué escribieron? ¿Cuál es el título de este texto? Producción de textos argumentativos escritos en estudiantes de 10º grado. Para no tardarme tanto, porque se nos puede acabar el tiempo de este espacio, voy a hacer un poquito de trampa, pero es válido mientras sigamos las reglas. Aquí tenemos el título. Después, ¿qué nos pide? Pues bueno, este es un artículo de investigación. ¿En dónde se da este artículo de investigación? ¿Sale? Este artículo de investigación se da en la revista que se llama Escenarios, volumen 10, número 2. ¿Sale? Vamos a ver si tenemos más. Información. Bueno, vamos a suponer que está ahí y vamos a suponer que la información del lugar es Cuba. ¿Sale? Es una revista de Cuba y finalmente, ¿en qué páginas aparece? Si nosotros nos damos cuenta, nos dice que aparece en las páginas 92 y 103. ¿Sale? Bueno, el resumen no se refiere a que nosotros copiemos el resumen de lo que aparece en el artículo. El resumen es nuestro resumen. Por eso la idea que se les presentaba en la presentación de la vez pasada no es que copien el resumen del texto, es que nosotros al leer el texto podamos, después de haber dado una lectura del texto y haber subrayado las ideas más importantes, rescatarlas y con ellas construir un nuevo texto, ¿sale? Y en ese sentido, esto iría aquí en un apartado de resumen o síntesis, ¿sale? Las citas, en ese sentido, se refiere a la extracción literal de elementos. Imagínense ustedes que podemos, por ejemplo, poner aquí por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que alguien copia esto, pero yo sé que esto lo copié de acá. Cuando yo lo copio de acá, esto es una cita del texto. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Y es muy importante saberlo, porque el resumen sí yo puedo utilizar mis palabras o la paráfrasis de esto. ¿Sale? O sea, lo puedo hacer con mis propias palabras o intentar explicar el sentido del texto con mis propias palabras. Pero las citas sí son aquellas que reproducimos de manera literal. No significa que copiemos, sino que estamos rescatando una idea de ese texto y la vamos a integrar en nuestro texto, precisamente porque al final lo que vamos a hacer, se acordarán ustedes, nos vamos a ir al apartado, bueno, aquí no, aquí nada más es como la materia prima porque con eso después vamos a hacer nuestro otro ensayo, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, por ejemplo, estamos hablando de la página, vamos a suponer que es la página 93, ¿sale? Es un supuesto, ¿no? De que este fragmento está en la página 93. En el apartado de argumentos, acuérdense que un argumento se identifica a través de aquellos elementos, puede ser uno o puede ser varios, o nos podemos ir por orden. ¿Qué argumentos se van presentando en el texto? Para identificar los argumentos es muy sencillo. ¿Qué sostiene y en qué se basa? ¿Sale? El que sostiene va a ser la conclusión.
¿Y en qué se basa? Son las premisas. Premisa o premisas. ¿Sale? Y pueden ser varios, no necesariamente tiene que ser uno, por eso es la idea de argumentos, por eso dice todos los que el texto contenga. Y lo comentario puede ser precisamente la idea que genera. Esto tiene que ser con cada una de las fuentes de información que nosotros trabajemos, ¿sale? No nos está hablando de extensión, pero es importante en ese sentido que nosotros podamos identificar, en este caso, pues de dónde se da, ¿sale? Bueno, vamos a regresar a nuestra actividad. Entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos más o menos una idea de escribe la hipótesis sobre la que consideras que hallará respecto a tu problema de investigación. Nuestro problema de investigación es cuáles son los factores que permiten que un estudiante de preparatoria pueda construir o elaborar textos argumentativos. Si recordamos un poco de lo que hemos leído hasta el momento, uno de los factores importantes es la lectura y la escritura. Y ahí está. Nada más recuerden que en este caso la hipótesis, tiene que ser como un adelantarse, un arrojar una respuesta anticipada a lo que nosotros preveemos como una posible solución o una respuesta a nuestro problema planteado. Las ciencias, desde donde vimos o podemos identificar esto, si ustedes se dieron cuenta, pues metodológicamente estaba dándose una, que era precisamente una investigación cualitativa, cuasi experimental. Ese es el primer artículo que vimos. El otro, ¿desde dónde se daba? Desde la retórica. Esas son las ciencias que nosotros, de acuerdo a los temas, a los textos que yo leí, fueron los que se pueden identificar como ciencias. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengas alguna pregunta. Interrúmpeme, por favor, si no te está quedando claro algo. No, profe, de hecho la sesión pasada sí me quedó bastante claro y ya nada más me falta grabar el audio y ya para enviarlo. Ah, perfecto. Bueno, entonces ya le voy a dar un poquito de velocidad para pasar a lo que teníamos pendiente, que era del foro de integración. Entonces, en ese sentido, aquí nada más, ¿cómo llevaste a cabo tu investigación? ¿Dónde buscaste la información? ¿Qué técnicas utilizaste? En este caso, las técnicas se refieren, acuérdate, a las fichas, ¿sale? Se refieren a las fichas estas. Yo les propongo esta que acaban de ver. Esa no viene en el módulo, pero esta es como una síntesis de todas las fichas. Yo recomiendo no hacer tantas fichas, sino una ficha, por ejemplo, qué es lo que requieres rescatar del texto, lo integras ahí, porque ya integras tu bibliografía y los elementos que requieres. ¿Sale? Argumentar tu postura. Acuérdense que en este caso sí es importante destacar si uno está a favor o en contra de algo. Y en ese sentido, ¿por qué está a favor o en contra? Plantear los 3 argumentos, lo que yo les explicaba en la clase, bueno, la sesión de espacio abierto de aprendizaje pasado, era esto, que las fuentes de información nos pueden ofrecer argumentos. Y esos argumentos, si yo sé de dónde los saqué, puedo precisamente diciendo, según tal autor, en este caso, nos puede decir la lectura y la escritura son factores importantes para la construcción de textos argumentativos, etc. ¿Sale? Y en función de ello, lo que decimos es que una vez que ya tenemos llenado los apartados anteriores, es con ellos darle forma y elaborar nuestro ensayo. Y finalmente, insertar nuestras referencias bibliográficas. ¿Cuáles son esas referencias bibliográficas? Las que nosotros fuimos haciendo al rescatar precisamente esta ficha bibliográfica, es la que nosotros copiamos y pegamos acá en nuestro texto. ¿Sale? Bien. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, retomamos ahora sí la parte que nos falta, que es
Ok. La parte que nos falta, que es el mejor avance científico. En aclarar que de lo que se trata es la cuestión del avance científico en la historia. Escribirá los beneficios del avance científico seleccionaste generado, explicando desde los de una disciplina. Refutarás a uno de tus compañeros, justificando tu respuesta de manera respetuosa, defenderás tu postura y responderás con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. Menciona los 3 mejores avances científicos planteados por tus compañeros y por qué los consideras así. ¿Sale? Nos dice que para esta actividad hay que recuperar tipos de diálogo, diálogos argumentativos, elementos de un diálogo y diálogos académicos. Pues bueno, en ese sentido es importante decir o establecer precisamente esta cuestión, ¿no? O sea, considero, o sea, porque la pregunta que nos están haciendo es, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico? En ese aspecto, yo considero, y es una postura, para mí, o sea, puede ser que para ti no, pero para mí, por ejemplo, decíamos la sesión pasada, para mí, el mejor invento ha sido el descubrimiento de la penicilina. Es un avance dentro de la ciencia, sobre todo porque obedece, pues bueno, ese descubrimiento como un antibiótico, una sustancia que actúa en contra de las bacterias. Entonces, ¿por qué yo puedo decir eso? Es que ¿en qué me baso para decir eso? Pues dice, después de su invención, se han salvado millones de vidas humanas y animales. Según la revista Cuo, ustedes se fijan, ahí estoy reforzando precisamente mi postura, porque estoy apelando a una fuente, que en este caso es una revista de divulgación científica. La penicilina, que empezó a utilizarse en 1940 para luchar contra las infecciones, salvando ya a 82 millones de personas, según la revista Cuo. Bueno, en ese sentido, pues bueno, es muy importante lo que decíamos la vez pasada, distinguir entre un avance científico y un avance tecnológico. ¿Por qué? Bueno, vamos a retomar este ejemplo. Hallan el material más delgado del mundo, el grafeno. El grafeno. Propiedades, es transparente, flexible, resistente y conductor de electricidad. El material más delgado y resistente del mundo que fue descubierto casi de rebote en 2004, estudiando las capas de grafito que normalmente se desechan, el físico André Heim de la Universidad de Manchester y el entonces estudiante de doctorado Constantin hallaron monocapas cristalinas de grafito. Las virtudes del que se considera uno de los logros científicos contemporáneos y avances científicos más importante ha supuesto una revolución en la física de los materiales. Y si ustedes se fijan, o bueno, en este caso, tenemos en el centro el descubrimiento científico. Y en ese sentido podemos ver todas las aplicaciones, implementaciones que va a tener efecto, puede tener efecto en las tecnologías, porque ahí vemos el conocimiento ya de sus propiedades y cómo su transformación o su aliación con otras sustancias puede aplicarse a otras, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, vean aquí, por su ligereza, puede utilizarse para la construcción. Por su resistencia, puede aplicarse para la aeronáutica o el automovilismo. Por su, por alto ratio por volumen, por sus energías, por su elasticidad al ámbito textil, por su efecto barrera al ámbito sanitario, etc. Ustedes se fijan, son sus aplicaciones, pero ¿qué está de fondo? Pues el descubrimiento de este elemento, ¿sale? Bien, hallan agua en Marte. Ese es un descubrimiento científico. Esto fue en el 2008. La NASA confirmaba uno de los mayores logros científicos de la misión espacial. El planeta Marte alberga agua. Hacía muchos millones de años que los científicos estaban convencidos de ello. Y es que así lo determina la multitud de estudios previos. Pero faltaba la prueba física. Ahí está. Entonces, aquí es muy importante esto, porque eso es lo que, en un sentido, no es lo que creo. O sea, muchos creían que había agua en Marte, pero ahora hay pruebas de que había ya agua en Marte. Entonces eso es bien importante porque da la posibilidad de que si la hubo, tal vez en sus capas superiores, pues ya no haya, pero si escarbamos, puede que siga habiendo por ahí algún sedimento o algo que tenga agua y permitiría precisamente en este sentido crear las condiciones para que el ser humano en algún momento pueda habitar este planeta. Entonces, de un descubrimiento, que en este caso es que en Marte tuvo agua,
pueden darse algunas otras decisiones en este caso, como para la navegación espacial. La reprogramación celular, ese es un descubrimiento científico. Y en ese sentido dice que desarrollada en 2006 en ratones, la técnica posibilita que una célula de la piel se convierta en una neurona o en cualquier otro tipo celular. Considerado entre los logros científicos más importantes, la reprogramación celular permite borrar la memoria del desarrollo de una célula. Así se convierte en un tipo totalmente diferente después de haberla devuelto a su estado embrionario, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto revoluciona por completo todo el ámbito pues, de la vida y sobre todo de las implicaciones que tiene para la vida humana y para las enfermedades. Sobre todo, por ejemplo, aquellas enfermedades que se deben precisamente a cambios genéticos. ¿Sí? Por ejemplo, el mismo cáncer podría ser curado en algún momento, sobre todo en que se reprograman las células que pues, han tenido este cambio de mutaciones. Y bueno, pues ahí podemos irnos. Entonces, en ese sentido, podemos entender en la historia, pues cada uno puede decir, pues para mí fue, por ejemplo, para mí, si ustedes me preguntaran cuál fue el descubrimiento científico, porque en otras cosas, si me preguntaran cuál es el tecnológico, pues yo les daría, por ejemplo, otra respuesta. Pero para mí, en ese sentido, van de la mano, ¿sale? Entonces, los científicos muchas veces van de la mano, por ejemplo, piensen en cada uno de estos descubrimientos, o sea, por ejemplo, el descubrimiento del agua en Marte, pues es un descubrimiento científico, pero no pudo haber sido posible sin la tecnología de la navegación espacial o el desarrollo de la física, de la relatividad o la física cuántica. En este sentido, ¿qué permitió, por ejemplo, la reprogramación celular? Pues el microscopio, todos los instrumentos y el desarrollo tecnológico de alta gama que hay en los laboratorios, fue lo que permitió precisamente que se descubrieran eso. Entonces, sí, yo entiendo que puede ser confuso esta respuesta, pero pues nada más entender que cuando hablamos de un descubrimiento científico estamos hablando de esta cuestión de lo que nos permite conocer más o nos permite verificar o nos permite refutar de algo que creíamos, de lo que creíamos que teníamos una idea, pero resulta que ahora, gracias a determinadas pruebas, podemos decir que no es así. Piensen, por ejemplo, en el caso del descubrimiento de los esqueletos de algunos homínidos que dan cuenta precisamente de eso, de que precisamente no fuimos creados tal vez por un dios, pero, o sea, no es exacto, pero lo que aporta ese esqueleto, que esa prueba es posiblemente una prueba más a la teoría de que nosotros venimos de una cadena evolutiva, por poner un ejemplo. O sea, no es definitiva, pero esa es una premisa que le da fuerza a una teoría, que en este caso es el argumento de que nosotros no fuimos creados, sino más bien fuimos proceso o producto de una cadena evolutiva. ¿Sale? Muy bien. Bueno, adelante, Ame. Pregunta, duda, comentario. Acuérdate, si no quieres abrir tu micrófono, lo puedes hacer a través del chat. Bueno, entonces, retomando acá, lo que debemos de hacer en el foro, pues bueno, es, pues, si no lo han hecho hasta el momento, es una pregunta por día. ¿Sale? Que recuerden que trate de ser fundamentada, es decir, que haya al menos que ustedes hayan revisado fuentes confiables de información que les permitan justificar su respuesta o por qué consideran que esa es la respuesta correcta. Al momento de refutar a sus compañeros, no se trata de pelear con ellos, sino simplemente decir que en este caso, aunque ustedes reconocen su postura, por ejemplo, piensen en alguien, bueno, si alguien está en contra, o ¿qué diría alguien en contra de la penicilina? Alguien diría, por ejemplo, que la penicilina, si bien ha traído muchos bienes o beneficios al ser humano, podemos entender también que en algunos momentos ha desarrollado, por ejemplo, resistencia a determinadas bacterias. Y eso, pues bueno, ha incrementado, pues bueno, cierto tipo de enfermedades.
Entonces, eso puede ser un factor. El hecho de que al aumentar, digámoslo así, los factores de resistencia a la vida ha contribuido a la sobrepoblación humana y la sobrepoblación humana ha afectado el medio ambiente. Eso tiene un efecto, o sea, aunque no lo creamos, tiene un efecto el hecho de que podamos nosotros tener cura para las enfermedades, una mejor calidad de vida, significa, pues la calidad de vida requiere sostenerse de otros seres y entonces eso afecta al medio ambiente. Y en ese aspecto, pues bueno, lo que nos lleva a investigar más, ¿no? Pero no mantenernos solamente en que, pues lo que nosotros creemos es incuestionable. Y por último, pues bueno, mencionar los mejores avances científicos en función de lo que ustedes leyeron de las respuestas de sus compañeros. ¿Sale? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, pues no se les olvide revisar las rúbricas. Es muy importante que para que sepan, por ejemplo, si tienen dudas de por qué tuvieron cierta calificación, la calificación siempre se da en función de la rúbrica, ¿sale? La rúbrica nos permite establecer qué elementos cumple la actividad con la que ustedes se les solicitó y aquellos elementos que les faltaron, ¿sale? Entonces, acuérdense que siempre revisar estas rúbricas que vienen en las instrucciones mismas. ¿Cómo puedo acceder a ellas? Ustedes le dan clic en la actividad. Aquí está. Cuando ustedes acceden a la actividad, creo que hay cierta diferencia, pero cuando nosotros accedemos a la actividad, a las instrucciones, aquí donde dice cómo se evaluará, si tú le das clic aquí, en rúbrica, te va a desplegar el documento que te dice cómo vas a ser evaluado. O sea, y ese es por un lado es lo que tienen que cumplir, pero también es como su herramienta de defensa. Es decir, aquí dice y yo lo hice. Perfecto. O sea, puede ser que en algún momento el asesor pues se le fue, pero sí lo hicieron. Entonces, esa es su herramienta también de defensa, como de que aquí decía que hiciéramos y lo hice, ¿no? Porque eso es lo que se me iba a calificar. Entonces, en ese sentido es importante que puedan ustedes verificar antes de enviar su actividad si cumple con los elementos. Y en ese sentido, pues bueno, si ustedes quieren tener la máxima calificación, chequen el nivel de experto, ¿sale? Que es la máxima calificación que se puede otorgar en una actividad, ¿sale? Bien. Entonces, nada más en ese sentido, pues bueno, recordar, si es posible, a la medida de lo posible, enviar sus actividades antes del domingo. Si no les es posible, pues bueno, esperemos que no haya ninguna falla, porque como somos varios, muchos, cientos, miles de estudiantes y de asesores que estamos en ese momento, a veces la plataforma puede llegar a tener ciertas trabas. Entonces, por eso que se les motive y se les incentive a que puedan hacerlo antes del día domingo, antes de que cierre el módulo. ¿Sale? Bien. ¿Preguntas, dudas? No, profe, todo bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Ame. Te agradezco mucho que hayas estado presente en este espacio abierto para el aprendizaje. Cualquier cosa puede ser por la mensajería de la plataforma o por el correo electrónico. Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias.